mes, en 2 meses, así como la investigación de lo que pasó puede durar años, pues los problemas legales de los pacientes van a durar, no sé exactamente, no tengo una bola mágica, ni creo que ellos, pero fácil arriba de 3 años. Entonces, los involucrados en esto van a ser tanto hospitales, administradores, probablemente enfermeras, médicos, cirujanos, anestesiólogos, todo el mundo. Yo creo que es sumamente interesante que los abogados de la Federación nos den una perspectiva. La verdad que ellos, con muy justa razón, deseaban una participación de hacer algo en conjunto un poco más mayor en este taller. Este taller, como bien lo dijo el doctor Enrique, fue hecho casi al vapor, dada la urgencia de la situación, y pues hubiéramos tomado en cuenta a lo mejor hacerlo jueves, viernes y sábado, o viernes, sábado y domingo. Ya aprendimos y vamos a estar en contacto con ellos, con el doctor Dávila Márquez, y si así lo gustan hacer, encantados de hacerlo de esa manera. Entonces, por hoy tengo el honor, el gusto de presentar a la licenciada Gladys Cano. Ella trabaja para los abogados que hoy nos representan dentro de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología y que lo han hecho extraordinariamente bien durante 21 años. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar sobre manejo situacional de riesgos y seguridad del paciente, problemas médico-legales, demanda, denuncia y queja. Muy bien. No hay medicamentos, no hay camas suficientes, no hay especialistas. En Durango hay meningitis y los pacientes resumen todo en negligencia médica. Esta palabra ha sido utilizada de manera indiscriminada. Las obligaciones institucionales son diferentes a las médicas, pero el paciente no tiene diferencia alguna, y esto es lo que provoca que conforme pasa el tiempo haya más demandas, denuncias y quejas. Una, por la perspectiva social, que todo es culpa del médico, cuando las principales obligaciones son institucionales y del Estado. A ellos les corresponde vigilar que los centros hospitalarios tengan todo lo necesario, pero sin embargo no lo hacen. Esto hace que obviamente el médico se vea más expuesto. La actuación médica por sí, doctores, pues realmente a la autoridad no tiene incursión en la misma. ¿Cuándo entra al ámbito legal? Cuando tu cirugía, tu consulta, tu diagnóstico, lo que tú hayas realizado médicamente, la revisión, cuando es cuestionado por el paciente, cuando dicen algo está mal, hubo negligencia, por culpa del médico pasó esto, me lesionaron o mi familiar falleció. Es ahí donde entra el estudio de la actuación médica para el ámbito legal. Ahí es en el momento en el que se cuestiona y la autoridad va a decidir si hiciste lo correcto o incorrecto. Si ven, doctores, no manejamos la palabra culpable porque en la medicina no hay culpables. Simplemente hay aquellos médicos que hacen lo correcto o lo incorrecto. Y esto atiende a que el día de hoy pues haya más demandas y denuncias con cierta facilidad, con toda la facilidad para el paciente. En la Ciudad de México, no sé aquí en Durango, sí tienen despachos especializados en demandar médicos. Están afuera de los hospitales repartiendo papelitos y bueno, esto ha hecho hasta un negocio de la demanda en contra de los médicos. Y también ha orillado a que la Suprema Corte de Justicia el día de hoy tenga criterios claros de qué es acto médico, cuántas fases, cómo lo va a estudiar, cómo va a analizar la actuación del médico, y además de ellos también empiezan a estipular y estudiar el ámbito médico, que es muy diferente. Todos los delitos puede ser un abogado penalista y puede ser excelente defendiendo a personas por el delito de violación, robo, secuestro, pero cuando te enfrentas a un proceso penal de un médico es totalmente diferente. Solamente la profesión de ustedes tiene normas oficiales, tiene protocolos, tiene literatura internacional. Entonces no todos los abogados son capaces de poder defender a un médico si no entienden esto. Por eso la Suprema Corte afortunadamente ha estudiado, inclusive ha definido que pues el acto médico lo va a analizar en forma conjunta desde la fase diagnóstica, terapéutica y recuperatoria. ¿Qué fue lo que hiciste como médico? ¿Qué realizaste? Si está tu nota, si revisaste los estudios, los ordenaste, o cuál fue el impedimento para haber hecho lo que en ese momento pasó, si existió una incidencia
un accidente y qué fue lo que hiciste para resolver, pero lo va a estudiar de manera completa, es decir, no lo va a analizar de manera aislada. Por eso es que muchas veces, hablando del tema de Durango, de meningitis, vamos a ver carpetas de investigación donde nos manden a llamar a todos, desde el hospital, anestesia, ginecología, enfermería, porque precisamente ya hay criterios de la Corte que te dice estudia el acto médico en su conjunto, porque en ellos va a haber actos que estén ligados entre sí y también que de alguna manera tienen relación para poder determinar si el médico hizo lo adecuado o no. Afortunadamente la Suprema Corte de Justicia ya entiende que el médico tiene una obligación de medios y no de resultados, es decir, el médico tiene que aplicar la lex artis ad hoc a las necesidades y situación del paciente para su mejora, pero no está obligado a dar resultados. Un médico no puede garantizar la salud, no puede decir y afirmar que alguien va a estar bien, salvo algunas especialidades como cirugía plástica que sí tienes un resultado. Y afortunadamente esto permite entonces que la autoridad pueda estudiar mucho mejor el acto médico, que obviamente tiene que ser proteger la salud, salvar la vida, y en urgencias también hay una excepción en la ley. Y como les decía al principio, hay obligaciones que no son institucionales, que no son personales, y que esto es parte de la defensa de los médicos. En las urgencias sabemos que incluso la ley los exime de tener consentimiento informado para que el médico pueda cumplir con esto. Y si con esto entramos y decimos, bueno, pero ¿por qué la medicina es la única profesión regulada? Son los únicos. Ni siquiera los abogados estamos obligados a estar en colegios. Pero ustedes sí. Y además a ustedes les aplica normas especiales, normas generales, les aplica la literatura internacional. ¿Por qué? Porque la ley justifica que esta profesión debe estar regulada porque ustedes tienen en sus manos la vida y la salud de las personas. Ese es realmente el fin o la cuestión del por qué están tan regulados. Y bueno, ante esto, ¿qué se le pedirá al paciente entonces para demandar? A razón de tiempo, en México lamentablemente no se le pide absolutamente nada. Basta con que haya una afirmación del médico cometió negligencia o para mí estuvo mal el acto médico, el diagnóstico, la cirugía, y con eso basta para que la persona pueda iniciar una demanda, una denuncia o una querella. Y las vías que la ley nos da son las principales, la civil, la penal y la vía administrativa. Puede interponerse una a la vez o las tres a la misma vez. Un paciente puede decir, te demando por daño moral en vía civil, te denuncio en vía penal por homicidio y lesiones o responsabilidad profesional y aparte en CONAMED, si estás en un privado. Y si estás en un hospital público, entonces te presento una queja ante el órgano de control para que te destituyan, inhabiliten, sancionen o por lo menos te multen. Entonces, ante esta facilidad que nos debe de quedar claro que pues el paciente lamentablemente no le piden a veces ni siquiera que acredite que el médico fue tratante. Tenemos asuntos donde demandan y denuncian a médicos que ni siquiera estuvieron en el turno y hay que ir a un juicio para aclarar esa situación. Dentro de la materia penal, como es el caso que estamos presentando en Durango por muchas cuestiones, pero ahorita en meningitis ya hemos presentado a casi 12 doctores, todos ellos en calidad de testigo. Pero en materia penal, ¿qué es lo que se va a investigar? Los delitos, que en palabras muy sencillas pues son actos o omisiones sancionados por la ley, pero en realidad es un acto antijurídico, punible, que la ley, si tú lo cometes, te va a sancionar a cierta medida de prisión o multa. Y bueno, para una clasificación muy rápida, existen los delitos culposos y dolosos. Y aquel delito doloso pues va a ser aquel causado con intención. Vemos aquí el robo, violación, secuestro, fraude, porque tú tienes la intención de generar un daño, realizas la conducta, decides hacerla y entonces llegas a la conducta, tengas o no éxito en el delito. En el caso de los médicos, afortunadamente la Suprema Corte ha entendido que todavía existe abuso de autoridad, que ustedes nunca van a tener la intención de dañar a un paciente. ¿Puedo tener error en el diagnóstico? Sí. ¿Puedo realizar una fístula? Sí, pero no necesariamente es un delito doloso. Ustedes sabrán del término de dolo eventual, que se tiene que combatir ante una autoridad, porque si no le explica uno a los jueces, créanme que hay jueces que saben mucho de derecho, pero que nunca han tenido un solo juicio contra un médico. Y tiene que saber que ya hay criterios jurisprudenciales que se unen con la plática, donde te dicen que no estoy obligado a un resultado,
que el paciente haya fallecido no necesariamente es responsabilidad del anestesiólogo, del ginecólogo. Y entonces, cuando hablamos de delitos culposos, más bien la autoridad va a estudiar si existió negligencia, imprudencia, impericia o exceso de confianza, pero no existe la intención en la profesión de generar algún daño. En la vía penal, pues ¿cómo se inicia? Se va a iniciar con una denuncia. Ya ahora vemos hasta denuncias en línea, denuncias anónimas. Hay una facilidad, créanme, para hacer denuncias. La materia penal es lo que más se utiliza porque es la gratuita. Va uno a la fiscalía, no te piden absolutamente nada. Ellos nombran, pagan y de alguna manera financian las pruebas. Las periciales van a su centro de periciales y ahí se realiza la investigación. No se necesita abogado. Si tú no tienes, el Estado te nombra a un asesor jurídico como víctima. Entonces, ante esta facilidad para acudir a un órgano investigador, y obviamente que en la materia penal siempre estamos hablando de la posible libertad del médico, pues es una de las más utilizadas a nivel nacional. Nosotros tenemos 2.220 asuntos activos y el 80% son penales, pero obedecen a esta facilidad. Y ahorita lo estamos viendo en este estado donde ya se citaron a los médicos a declarar. Unos ya están compareciendo en su calidad de testigos, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Pues en el nuevo sistema penal acusatorio, que ya no es nada nuevo, pero ahora vamos a enfrentarnos a audiencias orales, donde va a estar el juez, van a estar inclusive público, puede haber algunos órganos o cuestiones de medios publicitarios, y al final todo ya se digitaliza. Ya no tenemos expedientes tan grandes. Esto es una muestra de un video en un asunto federal, porque fue de una doctora del IMSS, y ya prácticamente todas las diligencias quedan guardadas. En todas ellas va a estar el juez, va a estar el abogado, va a estar la parte involucrada, la víctima puede llevar el abogado, que es el asesor, la fiscalía, el Ministerio Público y testigos si es que hay. Y hoy en día lo que estamos viviendo en Durango, ante esta facilidad, pues son citaciones hacia los médicos. Por ejemplo, esto es un ejemplo que citan a uno en su calidad de testigo. Quiere decir, acude ante nosotros, declara lo que sabes y después vamos a seguir investigando. ¿Por qué? Porque esto es la facultad del Ministerio Público en términos del artículo 21 constitucional. Solamente a él, en México, se le da la facultad para investigar delitos. Entonces basta la sola afirmación, como lo que está sucediendo, pues ahí se causó meningitis, hay muertes, hay daños, y entonces quiero que sancionen al médico. Acuérdense que hace algunos ya meses se inició la denuncia señalando que existía una mala práctica médica por los anestesiólogos, ginecólogos, pero basta con la afirmación de decir falleció de meningitis, investiguen. Y en esta facultad del Ministerio Público manda a llamar a todos los médicos, y es ahí donde surgen entonces las principales recomendaciones. Si ya vimos que es la facultad del juez el llamarnos, del Ministerio Público, ¿qué va a hacer cuando tiene una noticia de homicidio, como es el caso que se está presentando por meningitis? Va a investigar y va a traer a todos. Ustedes supieron, porque es general, que se ordenaron inclusive cateos en contra del médico. En la carpeta pudimos verificar que el origen y el fundamento que utilizó un juez, porque el único que puede otorgar una orden de cateo es un juez, fue la declaración de otro médico, donde dijo que el anestesiólogo era el encargado de llevar el medicamento y que a él le correspondía el resguardo y que siempre lo tenía él en su portación. Esa sola declaración del médico bastó para que a otros se le girara un cateo. Entonces, por eso aquí las primeras recomendaciones, la materia penal es una de las materias más delicadas. Si nos llega un citatorio, inmediatamente con el abogado. A veces dicen, no pasa nada, yo voy como testigo. Pues sí, pero ¿qué crees? Que con esta investigación que les explico del Ministerio Público, si en el desarrollo de todos los datos de prueba que trae a juicio existe una certeza probable que tú estuviste involucrado, te cambian tu calidad de testigo a imputado. Y acuérdense de la regla del artículo 20 constitucional que dice que nadie está obligado a declarar, pero si decide hacerlo, todo lo que diga será usado a su contra. Entonces, la principal recomendación, aunque el citatorio parezca inofensivo, aunque diga que es como testigo, y la misma autoridad, no doctor, véngase solo, inmediatamente siempre llamar al abogado para estar asesorados. Una vez que se inicia la denuncia, como vimos, por querella, por en línea,
el Ministerio Público va a investigar y va a abrir una carpeta de investigación. Ahora se le llaman datos de prueba, pero no es otra cosa más que las declaraciones, las periciales, el expediente clínico. Cuando existe una imputación hacia un médico, inmediatamente traen el expediente. Y sobre eso van a determinar periciales, van a declarar los médicos, enfermería y toda aquella persona que tenga relación con los hechos. Después de esto, se puede o no citar al imputado. ¿Qué pasa si un doctor decide ignorar un citatorio? Lo pueden multar, si bien le va. Pueden volverlo a citar, quizás si el Ministerio Público es buena gente. Pero hay procesos penales en contra de médicos, y estamos viendo uno en Querétaro, donde el médico no acudió a esas citas. Y eso basta para que la autoridad diga: este médico se puede sustraer. No viene ni atiende a los citatorios. Y eso hoy en el nuevo sistema penal sí pesa mucho. Entonces no ignoren los documentos, presentarlos, y al final podemos enfrentar con esta facilidad las denuncias penales, que sabemos que la mayoría no tiene fundamento. Pero como es gratuita, no nos exige mayor requisito, hay que ir ante la Fiscalía y demostrar con periciales, con el mismo expediente clínico, que el actuar médico fue correcto. Después de esto vendrá una determinación del Ministerio Público y dirá: bueno, para mí sí existe una probable responsabilidad, y lo enviará a una audiencia inicial con el juez de control, que puede vincular o no vincular. Y después de eso vendrá una etapa intermedia, donde el médico tiene la oportunidad de ofrecer pruebas, y después la etapa de juicio, que es lo que todos vemos ya en la modernidad, donde hay que desahogar las pruebas ante el juez y él decidir. Son procesos muy largos, pero que por su misma esencia, doctores, causa mucho temor. Por eso es algo de lo más utilizado. Si un paciente lo inmediatamente que hace es amenazar al médico: te voy a denunciar, y se ha hecho actualmente un arma muy fuerte para ellos. ¿Cuáles son las sanciones que se buscan en esta vía? Pues es la prisión, el pago de la reparación del daño y la suspensión de la cédula profesional. Eso es lo que al final el paciente busca que el médico resarza. A nivel nacional, la mayoría de asuntos penales ni siquiera llegan al juzgado de control. No todas las denuncias, doctores, yo creo que el 95% no tienen fundamento, pero sí que nos quede claro que es una vía que puede utilizar el paciente, que hay que presentarse, hay que ir debidamente asesorado. El citatorio no importa que diga imputado o testigo, yo voy asesorado con mi abogado, y ahora inclusive la Fiscalía les llama por teléfono. Aún así, aunque sea algo informal, debemos de ir siempre acompañados de abogados. Y como les decía al inicio, hay otra vía, que si el médico trabaja en instituciones públicas, puede utilizar la vía institucional, que son quejas ante el órgano de control y ante la misma institución. A esto el médico también, al igual que cualquier procedimiento, tiene derecho a contestar, a manifestar su actuar y a demostrar que actuó conforme a la lex artis ad hoc. Aquí, en este tipo de procedimientos administrativos, ¿qué busca el paciente? A diferencia del derecho penal, pues que te suspendan en tus labores, que te inhabiliten, que te destituyan, que te multen, o por lo menos existe alguna amonestación. Eso es lo que se pide a nivel institucional. Y aquí hay un ejemplo de una citación de un médico en la Ciudad de México por la función pública, y pues la paciente decía que la trató de manera inadecuada y con discriminación. Y ya después tuvimos que probar que ni siquiera estaba él en ese turno. Y para los médicos que trabajan en instituciones privadas, el paciente puede quejarse en CONAMED, presentar su queja, que ya sabemos que es un órgano que existe desde 1996, y ahí va a señalar cuáles son sus pretensiones, qué es lo que quiere. Regularmente siempre es dinero. Va a tener que acudir el médico. En algunos estados, doctores, no pasa nada si no comparecemos en CONAMED, pero en otros sí. No está dicho en la ley, pero lo que sucede es que cuando el médico no va, le dan vista a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud le da vista a COFEPRIS, y hemos visto que en algunos médicos que no asisten a este tipo de procedimientos voluntarios, les hacen una revisión de COFEPRIS. Entonces, pues siempre, aunque pareciera un medio amigable y que no tiene una repercusión legal, hay que acudir, y también con abogados, porque aquí, si el médico se somete a un arbitraje, es como someterse a un juicio. Entonces debe de tener asesoría. Y este es un ejemplo de una carta de invitación, donde le dicen al médico qué es lo que tiene que llevar: currículum. También les piden copia del expediente clínico y datos de su declaración en sí. Y hay otra vía
que es la más utilizada, la menos utilizada, pero va incrementándose, que es la vía civil. Aquí, a diferencia de la penal, como les decía, donde la Fiscalía les proporciona el asesor jurídico, les proporciona también la investigación, las pruebas, aquí no, aquí sí se necesita abogado. Se va a tener que llevar ante un juez civil esta inconformidad del paciente para que declare que hay responsabilidad profesional, que declare que existe por parte del médico la obligación de reparar daño moral, puede también reclamar daños y perjuicios, puede reclamar todo lo que haya gastado por la supuesta mala atención. ¿Cuáles son los perjuicios? Pues es todo el dinero que ellos consideran que se dejó de generar. Por eso vemos demandas que dicen 10 millones de daño moral, más los años que debió de haber vivido mi familiar, y como ganaba 100,000 pesos al mes, se hace la cantidad de, esos son los perjuicios. Son las demandas millonarias, porque aquí la sanción, a diferencia de las demás materias, como vimos, pues es simplemente obtener dinero. Son juicios muy largos, la ley nos señala casi, en todos los códigos procesales civiles, nos señala cuánto tiempo, que le llamamos la caducidad, tiene el paciente para demandar. En la mayoría de estados se manejan 2 años. 2 años a partir del que el paciente conoce que el supuesto hecho generador de algún daño, de algún hecho ilícito y que te causó un daño moral. Pero el daño moral, doctores, si lo ven, en la definición legal de todos los estados, la mayoría es muy vago. Te dices toda afectación a tus sentimientos, honor, persona, pensamientos, identidad. Es un concepto muy amplio. Entonces, eso es lo que, por esa facilidad para demandar y por las cantidades que la persona considera que le deben de pagar, pues es una de las vías que hay que tener mucho cuidado con ellas. Al igual que esta materia se considera técnica, porque aquí, si al abogado se le pasa un término, ya no puedes volver a utilizar este derecho, es decir, tienes 15 días para contestar. Si contestas el día 16, se tiene por no contestada. Y así en todos los términos. Si tienes 10 días, como en la Ciudad de México, para rendir tu dictamen y se te pasa uno, te quedaste sin pruebas. Entonces son juicios muy técnicos, por eso aquí, a diferencia del penal, sí o sí tienes que tener abogado. Y entonces eso hace que el paciente pues no fácilmente se vaya a esta vía, porque requiere dinero. Es una vía, como les decía, muy larga, es muy lenta, te citan, te llega a tu consultorio, a tu casa, un emplazamiento, y ahí ves la copia de la demanda que te piden millones y todo lo que pretenden sustentar. Dependiendo del estado, nos dan entre 6, 9 y 15 días, como en la Ciudad de México, para contestar, y para que también ofrezcas las pruebas y vayas viendo cómo te vas a defender. Por eso en todos, ahorita vamos a ver un factor en común, que en toda imputación, queja, demanda o denuncia, el médico siempre va a tener derecho a ofrecer pruebas. Después viene toda la etapa del desahogo de las pruebas y se viene una sentencia donde condenan o absuelven al médico. Y aquella persona, si el paciente perdió, tiene derecho a la apelación. Y si vuelve a perder, tiene derecho al amparo. Por eso estos procesos son muy largos y desgastantes. Aquí hay un ejemplo de 10 millones de pesos que piden, que bueno, no está tan elevada, pero dicen que fueron por daños, vean cómo dicen, por la afectación a mis sentimientos, efectos, honor, vida privada y aspecto físico. Pues es un concepto muy grande. Y además el pago de indemnización por daños, y así tenemos bastantes, ¿no? Son las demandas millonarias. Y esto que hace que el médico se enfrente el día de hoy a la realidad de poder ser demandado, denunciado, o que le presenten una queja. Pero sin embargo, doctores, esto no nos debe dejar en estado de indefensión. ¿Hay una presión social? Sí, claro. Inclusive ya los pacientes encontraron la vía, que es Facebook. En Monterrey ponen espectaculares donde muestran la cara del médico y doctor asesino, porque esta es la manera más fácil que ustedes digan, ¿sabes qué? Tomas el dinero y ya déjame en paz, pero se va volviendo un negocio. Y el hecho de que tú a veces llegues en un arreglo, por ejemplo en materia penal, no significa, ya vimos que son vías separadas, que no te puedan demandar por vía civil. Entonces, en todas las vías legales en que el médico se ve involucrado, siempre tienen que estar debidamente asesorados. No acudan a ninguna cita, a ninguna vía, sin una asesoría adecuada. Y bueno, el día de hoy, aparte de que tienen ese tipo de situaciones, hemos visto un factor común. Ya sea en vía administrativa, penal o civil, siempre tienen derecho a la defensa. Y eso lo establece desde el artículo 20 constitucional y todas las normas procesales en todas las materias. ¿Cuáles son las pruebas generales que se utilizan para defender a un médico? Número 1, el expediente clínico. Por eso es importante señalarles
que si ustedes no tienen un expediente clínico debidamente requisitado, firmado, donde diga tu actuar, difícilmente podrá defenderse. No quiere decir que no, pero se va a complicar la defensa de un médico. En el momento de la cirugía, en el momento del acto médico, en el momento del diagnóstico, ¿estuvo presente el abogado? No. ¿Estuvo el juez? No. ¿Estuvo el perito que va a resolver tu asunto, que va a dar una opinión? No. Lo único que tenemos para documentar fehacientemente qué sí sucedió es el expediente clínico. Por eso, en una defensa médica, siempre la autoridad penal, la civil y la administrativa, mandará a traer el expediente. Y si ahí no está tu nota, o en materia civil, como les decía, que es muy técnica, si tú lo firmaste pero no pusiste tu nombre, un juez no le puede quitarle valor a esa nota y decir, yo no tengo la certeza que tú hayas firmado. Hemos tenido asuntos donde el médico dice, pues es que no es mi firma, es mi rúbrica. Y el paciente dice, no, es que el médico no firmó, y tenemos que irnos a una prueba pericial para demostrar que esta firma sí era tuya. Es importante, todas las notas, todo el expediente clínico, los estudios, todas las anotaciones que hagamos son prueba en un juicio, para saber justificar que hicimos lo adecuado. Recordemos, al principio no estamos obligados a resultados, pero sí a agotar todo lo que esté en nuestras manos. Otra de las pruebas que se ofrecen son las declaraciones de las personas que participaron en el acto médico, las pruebas periciales, que son de gran importancia, en materia penal se desahogan en juicio, además de otras pruebas que cada materia nos permite. Pero si se dan cuenta, tenemos un factor en común, el expediente clínico. Para cualquier vía en la que te quieran demandar, vas a necesitar forzosamente acreditarlo con el expediente clínico. Tomémonos 5 minutos para llenar las notas y evitar 5 años de proceso. Eso es una de las principales recomendaciones que desde el punto de vista legal les podemos dar de manera rápida, y por eso vemos que el 80%, como ya explicamos en materia penal, pues son las denuncias que utilizan. Se llama demanda en materia civil y queja en materia administrativa. Y el ejercicio de la medicina, doctores, cerrando esta plática, independientemente de que un paciente pueda o no cuestionarnos, involucrarnos en un asunto legal como el día de hoy que vivimos en Durango, tendremos siempre una protección extra si entendemos y inclusive documentamos y guardamos todo lo necesario para poderle acreditar a la autoridad que poseemos los conocimientos necesarios, que estamos actualizados. En una defensa legal tiene mucho peso que tú acredites que eres colegiado, que eres federado, que estás certificado. No es lo mismo que aquel perito, porque ustedes saben que en la fiscalía, no sé si sepan, no cuentan con médicos especialistas, la mayoría son médicos legales, médicos que no son especialistas. Y entonces aquí viene la importancia, oye, al doctor que estás investigando, al que estás señalando como imputado, es certificado, colegiado, y eso sí le da un grado de prueba al juez de saber que eres una persona con las habilidades y destrezas suficientes para haber actuado en favor de ese paciente. Con esto te va a permitir tener un diagnóstico adecuado, afirmarlo o no, dependiendo de las circunstancias que tengas, y aplicar obviamente las indicaciones adecuadas. Que toda esta actuación fue conforme a la Lex Artis ad hoc. En materia de pruebas, en cualquier juicio, procedimiento, se admite la literatura. Entonces, los médicos tienen los protocolos, las normas oficiales, la misma literatura y las pruebas periciales para acreditar que lo que en ese momento tú hiciste fue lo adecuado. Y por lo tanto, debemos de acreditar ante la autoridad que actuamos con diligencia, prudencia y pericia. A nivel nacional, la verdad es que nos da gusto que de más de 2.200 asuntos, al año será una condena que combatimos. Es muy bueno que en la actualidad existan los médicos que, como ustedes, están protegidos, sabiendo que podemos enfrentar una demanda así, una queja, tal vez, pero que esto no significa ni que el paciente va a obtener lo que quiere, pero que aunque tengamos que afrontar un procedimiento legal, pues salgamos avante. Entonces nuevamente les invito a tener el expediente lo mejor requisitado, y pues bueno, doctores, no me queda más que agradecerles todo lo que ustedes hacen por la ciudadanía, y bueno, pues fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego.